Hay dos conceptos más dentro de los líquidos que nos ha quedado pendiente de la clase pasada y que lo vamos a ver en esta clase. Normalmente cuando estamos en las clases presenciales y ustedes pueden asistir al laboratorio, ahí normalmente la profesora les hace utilizar las pipetas, seguramente se los ha mostrado, y una pipeta es ese el cañito largo, ¿sí? Como una lapicera, que termina en una punta muy finita y está calibrada para saber el volumen que nosotros vamos a depositar, ¿sí? Con la pipeta. Esto se tapa con el dedo y por acá se va alargando gota a gota el líquido que queremos disponer. Pero si uno observa detenidamente a la pipeta, el líquido no tiene una superficie plana en donde termina el líquido y comienza el aire, sino que hace una pequeña pancita, ¿sí? Como un pequeño disco, que si lo miramos de arriba es cóncavo, es decir, en pancita hacia abajo, y a esto le llamamos menisco. Ahora, ¿por qué sucede esta pancita? ¿Por qué está? A ver, en los recipientes grandes, yo voy a ver la superficie plana, pero si me detengo a ver justo en el lugar en donde el líquido hace contacto con el recipiente, con la pared del recipiente, ahí veo que el líquido se eleva, y es agua, ¿no? Si es agua, el líquido al pegar en la pared se eleva. Eso se debe a dos fuerzas, al equilibrio entre dos fuerzas que aparecen siempre que tenga un líquido dentro de un recipiente. Una de las fuerzas es la fuerza de cohesión. Cohesión. A ver, la partícula co hacía referencia a algo que se comparte entre dos entidades iguales, ¿no es cierto? Por ejemplo, compañeros, ustedes están presenciando la misma clase, compatriotas son aquellos que tienen la misma patria, comprovincianos tienen la misma provincia, han nacido en la misma provincia, etc. Cónyuge creo que también era, ¿no? Sí, señor, sí, eso es peor todavía. ¿Cómo? No, no importa, es un chiste, menos mal que no Sí, está. sí, está bien, bueno, pero... No pasa nada. Poco lo han entendido. Sí, 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 si estuviera mi señora allí cerca, ya estaría diciendo algo. No se puede quedar callada, ¿viste? Bueno, Ya estaría sin lente, usted, profe. más o menos por ahí andaría. Bueno, entonces, esta fuerza se da entre dos moléculas de agua. ¿Y cuál es esa fuerza de cohesión? No es otra que el puente de hidrógeno. ¿Se acuerdan que la molécula de agua era un dipolo, ¿no es cierto? Tenía polos eléctricos en la molécula y que obligaba a la molécula vecina a ubicarse de una manera tal de que los polos opuestos se encontraran para atraerse entre sí y formaban lo que llamábamos puentes de hidrógeno. Bueno, los puentes de hidrógeno forman esta fuerza de cohesión, es decir, la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua entre sí. Pero hay otra fuerza, además de la cohesión, que es la fuerza de adhesión. Adhesión. Ojo que las dos tienen H intermedia, ¿no? Para no comerse esa H. La fuerza de adhesión es la fuerza que va a haber ahora entre la molécula de líquido, en este caso agua, y la pared del recipiente que la contiene. Justo la molécula que está en contacto con la pared va a tener una fuerza de adhesión. ¿Sí? Fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión, sí. Algo parecido pasa con el pegamento, digamos, porque es una pregunta muy clásica, ¿no? ¿Por qué el pegamento no se pega a su propio recipiente?
Bueno, porque están hechos para que se peguen, diferentes superficies. ¿Sí? Vos vas a ver que el pegamento sí se pega a su propio recipiente, porque nunca vas a poder limpiarlo totalmente al recipiente. Vos lo vas a poner, lo vas a inclinar, el pegamento va a salir, pero las paredes van a quedar todavía con pegamento. Claro. ¿Sí? Nada más que hay una única capa de moléculas que están adheridas a la pared y después las demás ya están mantenidas por fuerza de cohesión. ¿Sí? Ya no hay, en la segunda molécula ya no tiene fuerza de adhesión, tiene fuerza de cohesión con su vecina nada más, porque esa, no todas las moléculas están pegadas a la pared del recipiente. ¿Sí? Va a depender del tipo de pegamento, qué tipo de superficie pega. No puedo pegar metales con cualquier pegamento, no puedo pegar telas con cualquier pegamento. Tengo que usar un pegamento específico, de acuerdo al tipo de superficie que quiera pegar. ¿Sí? Y esa, yo digo pegar y en realidad es adherir, ¿cierto? Es una fuerza de adhesión. Bueno, entre estas dos fuerzas siempre existe un equilibrio de acuerdo al líquido que nosotros tengamos. Si la fuerza de adhesión es muy superior a la de cohesión, es decir, la fuerza que pega a las moléculas a la superficie le gana a la fuerza de cohesión, a la que mantiene unidas las moléculas, el líquido se adhiere a la superficie. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Miren, les voy a contar un secreto muy grande. El agua moja. Va a decir, oh, miren qué picardía del profe. Sí, el agua moja justamente porque el agua se adhiere a la pared que toca. Si uno tirara un vaso con agua sobre la mesa, vamos a ver que toda la mesa por donde ha ido corriendo el agua queda mojada, porque el agua se va pegando sobre la superficie de la mesa y lo que sobra, lo que quedó por arriba, es lo que corre y se va adhiriendo al resto de la mesa que va tocando. ¿Sí? A eso le decimos, a ese líquido decimos que moja porque se adhiere a la superficie, se adhiere. Cuando la fuerza de adhesión, entonces, es superior a la de cohesión, lo que sucede, yo les hago acá más o menos la representación. Vamos a suponer que esta sea la superficie y esta la pared. Acá tengo las moléculas del líquido, ¿no es cierto? Entonces, como el líquido tira con fuerza de esta molécula, la pega sobre la superficie. Entonces, como esta fuerza es pequeña y la pared le hace fuerza a esta molécula va a ascender y va a ubicarse pegada a la pared. Y no se va a poder bajar nuevamente porque esta fuerza es muy grande. Y a este lugar lo ocupan estas otras moléculas que se mueven hacia el lugar que ha dejado vacío. Pero la que ocupó este lugar va a volver a ascender y se va a ubicar acá. Y la otra ya va a quedar acá. Y fíjense qué está formando acá. Esto. Es decir, forma el menisco. El agua se adhiere a la pared y sube por la pared del recipiente que la contiene para formar este tipo de menisco. Cuando digamos, el diámetro de este cañito, o sea, bien pequeñito, el tamaño de un pelito, yo digo que hay capilaridad y el agua asciende por capilaridad, se va pegando solita sobre las paredes y va ascendiendo. Es lo que usan, por ejemplo, las plantas, los vegetales, para hacer subir la savia a través de los capilares que poseen para alimentar las ramas. Las plantas no tienen un corazón como tenemos nosotros, que está permanentemente bombeando, empujando el líquido para que circule. Ellas lo hacen a través de la capilaridad, ¿no? ¿Profe? Sí. No entiendo bien cómo es el funcionamiento cuando la cohesión es mayor a la adhesión, por así decirlo. Ya, pero si no lo hemos visto, Sebastián, déjame que termine con Ah, esto.
Perdón, pensé que había pasado a eso. No. Siempre estamos viendo adhesión mayor que cohesión. Esto, ¿sí? Por eso el menisco es cóncavo, lo veo de arriba y veo esta formación. Esto se ve en líquidos como por ejemplo el agua. El agua va a tomar esta forma. ¿A qué se debe? A que la fuerza de cohesión, esta fuerza que tengo acá, supera ampliamente a la fuerza de cohesión. ¿Sí? Perfecto. ¿Está claro el fenómeno de la capilaridad? ¿Cómo se observa? ¿Por qué se da? ¿Sí? La fuerza de cohesión entonces es mayor, perdón, la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión. Profe, Profe, también eso se ve en los papeles, cuando se humedecen un poquito se empieza a extender la humedad. Sí, si ustedes ponen una gota en un tapito y esa gota no va a quedar en ese lugar, sino que empieza a extenderse y es justamente ese efecto, ¿no es cierto?, de que las partes que van adyacentes van tirando del agua para absorberla. profe, Sí, nosotros en el laboratorio trabajamos con, o sea, con la pipeta claramente, va, el profe trabajaba, nosotros mirábamos. sí. Y ella nos dijo de la absorción por capilaridad también, que algunos líquidos lo absorbían por capilaridad y, por ejemplo, había algunos que no se podía absorber por capilaridad, o se absorbía muy poco. Perfecto, perfecto. Recuerden que la savia vegetal es base acuosa, así que esa sí puede ser tomada por capilaridad y llevada a grandes alturas, ¿cierto? Bueno, ahora sí, ¿qué va a pasar cuando esta relación de fuerza sea invertida? Es decir, si la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión. Bueno, si sucede esto, cuando yo tenga una gota de este líquido que empiece a rodar sobre una superficie, en vez de irse pegando las moléculas a la superficie y la gota ser cada vez más chica, cuando la gota esta ruede, esta parte que está tocando a la superficie tiene una fuerza que es pequeñita, mientras que la fuerza interna del líquido es mucha mayor. Entonces, al girar, la molécula que pudiera quedar adherida es tirada y atraída por el resto del líquido y despegada de la superficie, por lo tanto siempre se mantiene dentro del líquido. ¿Conocen ustedes algún líquido en donde tiran la gotita y ruede y que no moje por ningún lado atrás en el caminito por donde va? No. Sí, por ejemplo, en la Aceite, ropa ¿no? impermeable. ¿No? Por ejemplo, en la ropa impermeable, en un plástico. Bueno, ese fenómeno, Wilfredo, se da cuando yo tengo encerado, por ejemplo, la superficie. Cuando la superficie tiene, si yo lo hiciera con agua y la superficie está encerada, es decir, tiene una sustancia no polar, de tal manera que no se pueda verificar la fuerza de adhesión, esa gotita de agua va a rodar. Pero en este caso, en estos otros líquidos distintos, no es que la fuerza de adhesión sea mayor que la de cohesión. Y no tengo nada puesto en la superficie. Si yo tuviera un vidrio cualquiera y tiro una gota de agua sobre el vidrio, limpio, perfectamente limpio, desengrasado, esa agua va a ir mojando todo el vidrio, ¿verdad? Sí, En cambio, sí, si yo tiro este otro tipo de líquido, ese líquido va a ir rodando sobre esa superficie limpia, desengrasada, va a ir rodando y no va a mojar por ningún lado. Bueno, el ejemplo el clásico, mercurio. el mercurio, Carlos, perfectamente, ¿sí? El mercurio, Ah, si alguna vez se les ha roto un termómetro y han podido recoger mercurio, uno lo tira sobre la mesa y empieza a rodar la gotita, no moja en ningún lado. Para romperla la gotita yo la tengo que apretar. Y se van a formar 2 o 3 gotas, ninguna queda adherida, y si yo las empujo y las acerco, las aproximo una con otra, inmediatamente se funden y vuelven a formar una sola gota, ¿sí? Y no se separan. Eso es debido a que la fuerza con que tiro una molécula respecto de otra igual es mucho mayor que la fuerza con que esas moléculas se pueden adherir a la superficie en donde están colocadas. ¿Profe? Sí.
Sé que, bueno, uno no confía mucho en la televisión y eso, pero por lo general a veces se muestran esos anuncios de productos que parecen ser mágicos, digamos que parecen ser una salvación. Y un ejemplo es de, por ejemplo, algunas ollas que son antiadhesivas. Uno lo que haga no se va a pegar, digamos, supuestamente. Es el mismo Sí, tipo de funcionamiento, ¿no? sí, pero ahí lo que tiene de importante es la superficie que tiene la olla, ¿no es cierto? A ver, si uno pudiera aumentar el tamaño de las partículas de la superficie, encontraría que la superficie no es recta en realidad, es ondulada, tiene altos valles y tiene picos, ¿no es cierto? Esa superficie. Y cuanto mayor sean esos valles, esos picos, van quedando esos valles rellenos de impurezas, y eso es lo que hace que se queme y se pegue la comida en la olla. Hablamos de un metal común, ¿no es cierto? Ahora, si esto fuese de una cerámica, la cerámica prácticamente no tiene estos valles, es mucho más lisa. Entonces, al ser lisa, yo puedo sacarla rápidamente a los restos que puedan quedar y no se adhieren, no se queman, se pegan. ¿Sí? Pero esa es propiedad de la superficie, no de lo que está puesto arriba, no del Ah, agua. bien, perfecto. Y lo que estamos viendo acá son propiedades del líquido, del contenido y de su relación entre las moléculas del líquido, la cohesión, y la relación entre la molécula del líquido y el recipiente que los contiene. Ya van a ver en mecánica de los fluidos más adelante que sobre un caño en donde circula agua, el agua que circula pegada al caño no se mueve, de velocidad cero, que está adherida al caño, y como es tan grande la fuerza, lo retiene. Mientras que la molécula que le sigue para adentro ya se puede mover un poquito más, y la que le sigue se mueve con un poquito más de velocidad, porque no solamente es la velocidad propia, sino que se le suma la velocidad de la anterior. Entonces el perfil de velocidad que tiene esto es así. La velocidad mayor va en el centro del líquido, que se mueve rápidamente, y a medida que me voy acercando a las paredes del recipiente, la velocidad de circulación va siendo menor. Es como si fuesen discos concéntricos, donde el hilo central es el que tiene mayor velocidad, y a partir de ahí hacia los costados va disminuyendo la velocidad de circulación. Así es la fluidodinámica real, ¿no? Cuando hay rozamiento. ¿Se entiende lo que acabamos de ver? Sí, profe. Perfecto. Bien, conocido esta relación de fuerza entre cohesión y adhesión, vamos a ver un poco ahora una generalización de los cambios de estado, que ya hemos visto parte de esta generalización cuando empezamos los cambios de estado de agregación, y lo vamos a enriquecer ahora con otra gráfica más. Si nosotros comenzáramos con una sustancia, ¿sí? Por ejemplo el agua, a una atmósfera de presión, ¿sí? Si tenemos presión de una atmósfera, y aumentamos o disminuimos su temperatura en función del tiempo en que ello sucede, supongamos que calentamos, esto va a ser un diagrama de calentamiento, diagrama de calentamiento. Empezaríamos en una temperatura, por ejemplo, de 20 grados Celsius bajo cero, y empezamos a calentar. Hay una recta, si la cantidad de calor es constante, vamos a obtener una recta hasta que lleguemos a los 0 grados Celsius, en donde se produce la primera meseta de cambio de estado. De 0 grados hacia abajo vamos a estar en el estado sólido, mientras que de 0 grados para arriba vamos a estar en el estado líquido. Y en esta meseta hay un equilibrio entre las dos fases, es decir, existe el sólido y el líquido al mismo tiempo.
Pero si seguimos suministrando calor hasta que todo el sólido haya fundido, que sea líquido, una vez que se acabó el sólido, la temperatura va a empezar a aumentar de nuevo. Con una pendiente diferente a la original, porque la cantidad de calor que se absorbe es diferente, pero esta recta va a llegar a otro punto particular que son los 100 grados Celsius, en donde hay una segunda meseta. Por debajo de los 100 grados Celsius vamos a tener siempre líquido y por arriba vamos a tener gas. Y cuando todo el líquido haya evaporado, recién vamos a poder seguir aumentando la temperatura. Esto ya lo vimos en algún momento y hemos dicho que en las partes en donde la temperatura aumenta, ¿sí?, ahí le llamábamos calor sensible. ¿Sí? Era la cantidad de calor que yo tengo que suministrar al líquido para aumentar la temperatura. Mientras que el calor que suministramos justamente en los cambios de estados se le llamaba calor latente. En este caso, el calor latente de fusión, allá calor latente de ebullición. Si fuese al revés, sería el calor latente de condensación o de licuación, que es el mismo, pero en sentido contrario, y acá sería el calor de solidificación. Entonces, una cosa es el calor sensible, el que hace modificar la temperatura, y otra cosa es el calor latente. Pero, si bien a ese gráfico ya lo hemos visto, lo que queremos hacer ahora es una nueva gráfica que se llama diagrama de fases, en este caso, para el agua. ¿Sí? Los valores que vamos a poner en esta gráfica nueva son exclusivos para el agua. Cada sustancia tiene su propio diagrama de fases. Imagínense ustedes que este diagrama lo hacemos en función de la presión y de la temperatura. ¿Sí? La temperatura medida en grados Celsius, en grados Kelvin, lo que fuera, y la presión medida en atmósferas. Vamos a poner grados Celsius. Resulta ser que si la presión atmosférica es de una atmósfera, ¿sí?, una atmósfera, nosotros tenemos en un punto de temperatura determinado como este, 0 grados Celsius, un punto muy particular en esta gráfica. ¿Qué punto es ese? A 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión, tengo la línea esta de meseta del pasaje desde el estado sólido al estado líquido. Quiere decir que desde este punto hacia abajo vamos a tener siempre sólido. Y desde este punto para arriba vamos a tener líquido. Y en ese punto exclusivamente va a haber la coexistencia de sólido y líquido. Solamente en ese punto, a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Por qué esta línea, esta meseta, se ha transformado en un punto? Muy sencillo, porque acá lo estamos viendo en el tiempo, y en el tiempo no cambia la temperatura. En cambio acá el tiempo no figura, figura presión y temperatura. Por lo tanto, apenas yo me corro hacia la derecha, estoy cambiando temperatura, no tiempo. ¿Sí? Así que a tener cuidado con cuáles son las variables que estamos teniendo en cuenta. Acá es presión, temperatura. Y ese punto, entonces, el punto de fusión, si vamos hacia la derecha, o es el punto de solidificación, si vamos hacia la izquierda. Y obviamente que hay otro punto más, que son los 100 grados Celsius, en donde vamos a tener acá el pasaje desde el estado líquido al estado de gas o de vapor. Ya vamos a ver qué diferencia hay entre gas y vapor. Lo vamos a ver en esta gráfica. Digamos que estos dos puntos son los que nos sirven a nosotros para definir la escala centígrada, la escala Celsius, ¿no?
a una atmósfera de presión, desde los 0 hasta los 100 grados hay 100 partes, cada una es 1 grado Celsius, que es la que define la escala de temperatura Celsius. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos una presión inferior, por ejemplo, 0,8 atmósferas? ¿Qué le pasaría al punto de ebullición si nosotros bajamos la presión atmosférica? También baja. Lo hemos visto en la clase pasada. Sí, señor. La razón por la que en el Everest el agua hierve a otra temperatura, ¿no? Perfecto. ¿Por qué era? Porque el punto de ebullición lo alcanzábamos cuando la presión de vapor de un líquido, que es constante, depende de la temperatura, pero digo, a una temperatura fija no se mueve esa presión de vapor, alcanza y supera la presión atmosférica. Si la presión atmosférica ha bajado, pues la presión de vapor será menor, también se logra a menor temperatura, suficiente como para poder llegar a la ebullición. Entonces, ya no es 100 grados, sino que a este valor, ahora, la ebullición se da a una temperatura menor. ¿No es cierto? Hay un descenso de la temperatura de ebullición. Y cada vez que nosotros bajemos nuestra presión atmosférica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No le vamos a poner número porque va a ser incompleto el gráfico, va a ir disminuyendo la presión, la línea esta, en definitiva, va a tener esta forma. ¿Sí? Fíjense que desde esta línea hacia arriba y a la izquierda vamos a estar siempre con la sustancia, el agua en este caso, en estado líquido. Mientras que si sobrepasamos esta línea hacia la derecha y hacia abajo, vamos a estar ya sea en gas o en vapor. Esta línea toma en un momento, se hace asintótica, es decir, no se va a cortar, con una línea imaginaria que marca lo que se denomina temperatura crítica. Temperatura crítica. Es decir, esta línea se eleva y nunca sobrepasa de este valor. La temperatura crítica. Todo lo que se encuentre por arriba de esta línea de temperatura crítica se lo denomina gas. Mientras que si tenemos moléculas por debajo de la temperatura crítica, le vamos a llamar vapor. ¿Sí? Es decir, que esta línea es la que marca la diferencia entre gas y vapor. ¿Y qué consecuencias trae esta separación? Fíjense una cuestión que vamos a lograr con el vapor. Supónganse ustedes que tenemos agua a una presión y una temperatura tal como la de este punto, acá. ¿Sí? Agua en estas condiciones, a esta presión y a esta temperatura. Si yo quisiera llevar esa muestra de agua a ser líquida, lo puedo hacer por dos caminos extremos. Uno de ellos será disminuir la temperatura. Si nosotros disminuimos la temperatura al cruzar esta línea, se va a producir la licuación. El otro camino extremo será aumentar la presión atmosférica. Cuando nosotros crucemos esta línea, se va a producir la licuación. Es decir, que al vapor puedo, por dos caminos extremos, llevarlo a ser líquido, ya sea por aumento de la presión o por disminución de la temperatura. En cambio, el gas verdadero, si nosotros tuviéramos un agua en estas condiciones de presión y de temperatura, por arriba de la temperatura crítica, por más que nosotros aumentemos la presión, nunca vamos a lograr licuarlo, porque nunca vamos a cortar esta línea. De la única manera que lo puedo llevar a ser líquido es disminuyendo la temperatura. A esa condición le voy a llamar gas. ¿Sí? Entonces, un gas es aquel que puedo llevar a la licuación solamente disminuyendo la temperatura y no solamente
aumentando la presión, ¿no? En cambio, el vapor lo puedo hacer por cualquiera de los dos casos. ¿Está clara la diferencia entre gas y vapor? Sí, profe. Bien. Esta línea que hemos marcado acá, ¿sí?, representa los infinitos puntos de ebullición o de licuación que presenta una sustancia. Porque cada uno de estos puntos representa el lugar de equilibrio entre líquido y gas o líquido-vapor. Entonces, si yo tengo un punto tal como este, en ese punto se va a producir el pasaje, el cambio de estado, cuando tenga esta presión y esta temperatura. ¿Sí? Cada punto entonces representa un estado de equilibrio. Y la línea es la sumatoria de los infinitos puntos de equilibrio que tiene. Resulta ser que en el fenómeno de fusión o de solidificación también hay una variación, pero esa variación es mínima para el agua, ¿sí? Nosotros la representamos con una recta, es una recta, con una pendiente extremadamente exagerada para que se note que no es recta. Porque en realidad, miren, este punto en donde se tocan las dos curvas, la curva esta de ebullición con la curva de fusión, acá, este valor tiene acá en la presión 0,006 atmósferas. O sea, 6 miliatmósferas. Y este valor en temperatura es de 0,01 grados Celsius, es decir, 10 miligrados Celsius. Obviamente que si estos son 100, estos no podrían ser 0,01. Por eso les digo, no está hecho a escala. Y no se hace a escala justamente para ver que esto tiene una pendiente, no es constante, no es que no se afecte la temperatura de fusión por la modificación de la presión atmosférica. La variación existe, nada más que es mínima, es muy pequeña. Nosotros exageramos la gráfica, ¿sí? Entonces, esta línea recta que tengo acá es la sucesión de los infinitos puntos de equilibrio de los pasajes de fusión o de solidificación. Cada uno de estos puntos indica que por debajo de ese valor de temperatura estamos en el estado sólido y por arriba estamos en el estado líquido. Y esta línea marca los puntos de equilibrio de las dos fases. Pero en esta gráfica existe una tercera línea. ¿Qué será esta línea que acabo de marcar acá? Para la sublimación y volatilización. Sí, señor. Sí, señor. Esta línea, fíjense ustedes, marca el pasaje desde el estado sólido al estado de vapor. ¿Sí? Directamente. O de vapor al sólido. Mientras acá tengo fusión y solidificación, acá tenemos ebullición, condensación, acá tendremos sublimación directa e inversa, o sea, la volatilización y la sublimación. ¿Sí? Profe, Sí. siempre, digamos, la sublimación no se hace con, digamos, diferenciando gas y vapor. Se hace de sólido a vapor. Sí. O sea, nunca sólido a gas, digamos. No. Pasamos a vapor, porque siempre estamos por debajo de la temperatura crítica. ¿Sí? Fíjense en este diagrama, entonces, cada vez que nosotros tengamos condiciones de presión y temperatura que caigan dentro de esta cuñita que tenemos acá, vamos a estar en el estado líquido, sin lugar a dudas. No puede existir ese líquido en otro estado que no sea el líquido. En cambio, si cae por debajo de la línea de solidificación y de sublimación, hacia la izquierda, vamos a estar en estado sólido. Y si no, estaremos en estado de vapor o gas, ya cuando suplemos hacia la derecha los valores de temperatura.
Y solamente en las líneas de la gráfica coexisten dos fases. Y en este punto particular, que se llama punto triple, coexisten los tres estados de agregación del agua. Es decir, que si yo tengo agua a 6 miliatmósferas y 10 decígrados centígrados, vamos a tener una mezcla de los tres estados de agregación en equilibrio. ¿Sí? Siempre vamos a tener gas, líquido y sólido. ¿Entiende la gráfica? ¿Profe? Sí. A los 0,006 atmósferas y a los 0,01 grados Celsius, vamos a tener entonces, a ver esto para poder notarlo bien, la existencia al mismo tiempo de los tres estados. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Nunca pensé que sería posible, pero bueno. Siempre se aprende algo nuevo, Sebastián, ¿no? Esta gráfica, obviamente, nos habla de una sustancia pura, ¿no es cierto?, que es el agua. Estamos en la idealidad. Porque nosotros sabemos que en la realidad no vamos a encontrar una sustancia 100% pura, siempre va a haber alguna impureza molestando por ahí. Les recuerdo que lo que hemos estado viendo en esta unidad ha empezado con el estado sólido, redes de Bravais para sustancias ideales, puras, únicas, y luego hemos visto cuál era el problema de la presencia de impureza, ¿no es cierto?, la realidad. Después hemos visto el estado gaseoso, gases ideales, puros, una aproximación a los gases reales, mezcla de gases ideales, ¿sí? Y por último, hemos visto los líquidos, las propiedades de los líquidos ideales que culminan con esta gráfica que es el diagrama de fase para el agua. Les reitero que cada sustancia, cada líquido va a tener cada sustancia va a tener su propio diagrama de fases. ¿Sí? Estos valores que hemos puesto acá, de presión y de temperatura para el punto triple, es propia del agua. Cada sustancia tendrá su propio diagrama de fase. Acá representamos los tres estados de agregación para cada sustancia. Pero, ¿qué pasa si los líquidos no son puros, sino que tienen sustancias disueltas en su interior? Eso nos da pie para que empecemos a estudiar ahora la unidad siguiente de la asignatura, que es soluciones. Ya sabemos que las soluciones son sistemas materiales homogéneos, es decir, de una sola fase, pero formado por dos o más sustancias. ¿Sí? Las soluciones, entonces, empezamos a ver la unidad de soluciones. Esta nos va a llevar mucho tiempo. Las soluciones, entonces, son sistemas homogéneos formados por dos o más sustancias. ¿Puedo borrar ya la pizarra? Sí, profe. Bien. Entonces, empezamos con las soluciones. Sistema homogéneo formado por dos o más sustancias. A una de esas sustancias nosotros le vamos a llamar solvente.
y lo vamos a representar con la sigla SB para que no tengamos que escribir todas las palabras, sino lo vamos a hacer con esta abreviatura, SB para el solvente. Y esta es una de las sustancias. Y el resto de las sustancias le vamos a llamar soluto o solutos, son varios. ¿Sí? ST para soluto. Y a las soluciones las vamos a representar con SC. Entonces, SC, solución, SB, solvente, ST, soluto. Hay un solo solvente y uno o más solutos. Un solo solvente y uno más. ¿Quién es la sustancia a la cual nosotros le vamos a llamar solvente dentro de las soluciones? Sería la base. Bueno, hay dos criterios que nos van a resultar de utilidad para definir quién es el solvente. Supongamos que nosotros tenemos, existen diferentes tipos de soluciones. Las soluciones pueden ser de un sólido disuelto en un líquido, sal en el agua, por ejemplo. De un líquido disuelto en otro líquido, por ejemplo, alcohol en el agua. O de un gas disuelto en un líquido, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua. ¿Sí? Esas son todas soluciones de base acuosa o base líquida. El solvente va a ser un líquido. Pero también podemos tener soluciones formadas por dos sólidos. Es decir, la mezcla de dos metales, la llevamos al estado líquido para mezclarlo y después se solidifican y forman una aleación. ¿La aleación? Ah, bueno, sí. ¿No es cierto? También podemos tener un gas disuelto en un sólido. Cuando se enfríe va a quedar ocluido ese gas dentro del sólido, pero son extremadamente raras ya estas soluciones. Pero no son raras las soluciones formadas en base gaseosa. Es decir, un líquido disuelto en un gas, una nube, por ejemplo, el vapor de agua en el aire, eso es una solución de un líquido en un gas, o el aire mismo, son una mezcla de gases. ¿Sí? Miren los distintos tipos de soluciones que podemos tener. Y al solvente lo vamos a definir de la siguiente manera. Si yo tengo una solución formada por dos sustancias en el mismo estado de agregación, un líquido en un líquido o un gas en un gas, un sólido en un sólido, el solvente va a ser el que se encuentre en mayor proporción. Por ejemplo, si tuviéramos una solución formada por alcohol y agua, esta famosa solución que hacemos nosotros para el COVID, el alcohol al 70%, ¿sí? ¿Han preparado en la casa ustedes alcohol? De momento Sí, no, profe. profe, muy pocas veces suelo usar el puro directamente. No, El de no, 96%. Es que el puro no tiene efecto, Sebastián. Para que tenga efecto virósico, viricida, en este caso, hay que diluirlo al 70%. Ah, bien, perfecto. Porque el agua, así como nosotros hemos dicho que un ácido manifiesta su poder ácido disuelto en el agua, porque si no está disuelto en el agua, el hidrógeno no puede liberarse del ácido, pues lo mismo pasa con los alcoholes. Para que tengan efecto, van a necesitar un pequeño porcentaje de agua para que puedan disolverse, ¿sí? Y poder funcionar adecuadamente. En realidad, en este caso, el que se disuelve es el agua, no el alcohol. Porque si yo tuviera una solución que tiene 10% de alcohol y 90% de agua, yo digo el agua es el solvente y el alcohol se está disolviendo en el agua. Es una solución de alcohol en agua. En cambio, esta solución que nosotros preparamos para el COVID, el virus del COVID, lo que hacemos es poner 30% de agua y 70% de alcohol. En este caso, el agua se disuelve en el alcohol, porque el alcohol va a ser el solvente, el que está en mayor proporción. ¿Sí? Es una solución de agua en alcohol. El problema es, ¿qué pasa cuando tengo 50-50?
y no, 50, no funciona bien. ¿Cuál es el solvente ahí? No, más allá de la propiedad que pueda tener como herbicida o virucida, ¿quién es el solvente cuando tengo mitad y mitad? Yo supongo que sería el elemento que está en sería la sustancia que está en el matraz, por ejemplo. No, ahí no podemos decidir, Carlos. Con este concepto, ¿no es cierto? Vamos a decir que es una solución de alcohol y agua, o de agua y alcohol. Ah, Cuando yo diga y, voy a estar diciendo hay partes iguales. En cambio, si yo digo agua en alcohol, el agua se disolvió en el alcohol es el solvente. Si digo alcohol en agua, el alcohol se disuelve en el agua. ¿Sí? Ahí voy a poder dilucidar quién es el solvente. Pero si yo digo agua y alcohol, no estoy diciendo hay partes iguales. El alcohol, ¿no será, profe? No, Sería no vamos a poder decidir cuál de los dos es el solvente en ese caso. ¿Sí? Exactamente en la mitad, mitad y mitad, no vamos a poder decir. Ahora, ¿qué pasa con aquellas soluciones que se da entre dos sustancias que originalmente están en distintos estados de agregación? Por ejemplo, si disolvemos agua, sal en el agua o azúcar en el agua. El azúcar o la sal son sustancias que están en el estado sólido originalmente y cuando las ponemos en el agua adoptan el estado de agregación del agua, es decir, se transforman en líquidos, forman parte de ahora de líquido. En ese caso, la sustancia que aporta el estado de agregación va a ser el solvente. ¿Sí? El solvente aporta el estado de agregación. Si la sal sólida ahora adopta el estado líquido del agua, pues el agua será el solvente, el que aporta el estado de agregación. Ustedes, bueno, no sé si ahora se sigue usando, creo que ya no, esto es de otras épocas, cuando yo era más chico, hace mucho. En el dentista no sabían arreglar las muelas con una sustancia que se llama amalgama. Ahora se usan estéticos que son polímeros artificiales, ya no se usa más la amalgama. Una de las amalgamas que era muy común era la formada por mercurio y plata. Mercurio y... Plata. Mercurio y plata. Ah, bien. Esa amalgama es una solución sólida. Resulta de la mezcla de mercurio, que es líquido, la plata, que es sólida. Pero al mezclarlas, se hace un sólido muy duro, que es la amalgama, ¿sí? Que se encuentra en el estado sólido. Entonces, cuando mezclamos mercurio y plata, ¿quién es el solvente? La plata. Sería la plata. La plata, porque la plata sólida es la que va a aportar el estado de agregación a la solución resultante es sólida. Por lo tanto, en ese caso, el mercurio, que es un líquido, es el que se está disolviendo en la plata, adoptando el estado de agregación de ese sólido. ¿Está clara la diferencia? Sí. Entonces, yo puedo saber siempre cuál va a ser el solvente si yo, por ejemplo, entre un sólido y un líquido, introduzco el sólido en el líquido. El que cambie su estado va a ser el solvente, ¿no? No, no cambie el estado va a ser el solvente. Ah, claro, claro. Entonces, suponiendo, por ejemplo, en un café que yo le agregue azúcar, el café en sí va a ser el solvente, entonces, ¿no? El agua del café es el solvente, sí. Claro, bueno, sí. Y el agua del café va a ser el solvente y el azúcar va a ser soluto. Uno de los solutos, porque después está las sustancias que sacamos del café, que se disuelven en el agua, ¿no? Esos van a ser los otros solutos. Entonces, ¿quiénes son los solutos? Son aquellos que
se incorporan al solvente adoptando su estado de agregación, porque están en menor cantidad. ¿Está clara la definición de quién es el solvente y quiénes son los solutos, el resto? Sí, profe. Muy bien. Muy importante que podamos diferenciar quién es el solvente y quién es el soluto, ¿no? O quiénes son los solutos, porque de eso va a depender luego la interpretación de las situaciones que podemos llegar a tener para resolver algún ejercicio o alguna situación problemática. Entonces, ya sabemos que la definición de las soluciones nos dice que es un sistema material homogéneo formado por dos o más sustancias. Una de ellas es el solvente, el que se encuentra en mayor proporción o aporta el estado de agregación de la solución, y el resto de las sustancias que forman la solución le llamamos solutos. Miren, si nosotros pudiéramos aplicar la ley de conservación de la masa a las soluciones, diríamos sin lugar a duda que si nosotros sumamos la cantidad de solvente expresada en masa, en gramos, por ejemplo, más la cantidad de soluto, de nuevo expresada en gramos, sin lugar a duda nos tiene que dar la masa de la solución. 100 gramos de agua y 10 gramos de sal nos darán 110 gramos de solución. No hay lugar a duda, porque se cumple la ley de conservación de la masa. Pero acá hay que tener mucho cuidado. No ocurre lo mismo si yo quiero sumar solvente con soluto cuando esto está medido en volumen. ¿Sí? No siempre 100 mililitros más 10 mililitros me da 110 mililitros. Depende de quién sea el soluto y quién sea el solvente. Si queremos mezclar, por ejemplo, alcohol metílico, el alcohol metílico es la molécula más pequeña de los alcoholes orgánicos que hay, alcohol metílico, con agua, se produce un fenómeno que se denomina contracción volumen, por lo cual no voy a obtener 110 mililitros, sino que será 109 y algo. ¿Sí? Porque al disolverse el alcohol en el agua, ahora las moléculas de agua van a ocupar menor espacio porque se acercan a la molécula de alcohol para mantenerla en solución, para rodearla, y se produce una contracción de volumen. Entonces, no puedo decir yo que 100 mililitros de agua y 10 mililitros de alcohol metílico me dé 110 mililitros de solución. Hay otros líquidos que sí se cumple que la sumatoria sea cierta, ¿no? En cambio, en algunos casos no. Entonces, cuando no conozco cómo es el caso, yo no puedo usar esta condición para las soluciones. En volúmenes no lo voy a hacer, pero sí en masa. En masa se va a cumplir siempre, siempre, porque hay un principio de conservación de la masa, ¿no? No hay disminución ni aumento de la masa en la mezcla. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Muy bien. Miren, para nosotros podamos conocer las propiedades que tienen las soluciones, hacia eso vamos, al estudio de las soluciones. En primer lugar, tenemos que tener un conocimiento básico de cómo definir a las soluciones en cuanto a sus cantidades relativas que la forman. ¿Cuánto de soluto hay disuelto en una solución? ¿Cuánto de solvente tiene esa solución? Es decir, discriminar sus partes, ¿no? Siempre les sabía contar una historia inventada a los alumnos. Decía,
un japonesito había escrito una investigación y pretendía que le dieran el premio Nobel por la investigación que había realizado, y en el escrito, ¿sí? Lo que había escrito en esa investigación decía, se ha formado una solución agregando una cucharada de sal en un vaso con agua, ¿sí? Para formar la solución. Y con eso se hace la siguiente determinación. Y seguía el trabajo y lograba muchísimas cosas el japonés con esa solución. En la comunidad científica, cada vez que alguien escribe algo nuevo, todo el mundo está dispuesto a verificar que eso se dé siempre. ¿Sí? Si nosotros estamos afirmando que sucede tal cosa, pues todo el mundo la quiere hacer para ver si es cierto. No vamos a aceptar cualquier cosa. Entonces, todo el mundo se puso a seguir los pasos de este japonesito y lo primero que hicieron fue preparar la solución de sal en agua. Entonces, al leer la parte metodológica de la investigación, leían que la solución se había formado con una cucharada de sal en un vaso con agua. Y fueron a buscar la cuchara para hacer la salmuera. Y resulta que hay una cucharita de té, una de postre, una de sopa, el cucharón. Bueno, ¿cuál cuchara había usado? Y para colmo usted ha visto lo que son los cocineros. Dicen una pizca al ras, completa, etc. En definitiva, ¿cuánto de sal ha puesto el japonesito en la solución? No se sabía. Nadie sabía cuánto de sal había puesto. Y para colmo, el vaso con agua, cuando fueron a buscar el vaso, había un vasito de licor, un vaso de whisky, uno de trago largo, un vaso común, uno de pinta. ¿Sí? ¿Y cuánto de agua tenía? La mitad, 3/4, casi lleno, casi vacío, como el optimista o el pesimista. Nadie sabía cuánto de agua habían puesto. O sea que definir una solución de esa manera es absolutamente incierta. Para que nosotros podamos decidir dentro de esa solución su propiedad de concentración, así le vamos a llamar, debemos conocer las cantidades exactas de soluto y de solvente que tiene esa solución, ya sea en masa o en volumen, cuando nosotros estemos seguros de que no va a haber contracción de volumen. Entonces, la masa y el volumen van a ser las variables que nosotros vamos a usar para medir las cantidades de soluto y de solvente. La relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente utilizado, o entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución formada, a eso le llamamos concentración de la solución. Concentración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la concentración de una solución? Es la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente utilizada, o la cantidad de soluto y la cantidad de solución total formada. Y es totalmente distinta una u otra forma de definición. Lo vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo para que veamos que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de este tipo de definición, la primera, ¿sí? O de este otro tipo de definición. Supongamos que tenemos dos matraces en el laboratorio, ¿sí? Los dos matraces van a ser de 1 litro, son de diferente marca, por eso son diferentes. 1000 centímetros cúbicos ambos, a 20 grados Celsius. ¿Ustedes saben por qué figura la temperatura en el matraz? Porque están calibrados a esa temperatura. Perfecto. ¿Qué pasaría si nosotros lo usamos a otra temperatura? Se puede llegar a romper. Se expande y mayor volumen.
Por ejemplo, si Cuando mayor aumentamos la temperatura, mayor volumen. temperatura, cuando aumentamos la temperatura, se dilata el vidrio y aumenta la capacidad. O sea que va a entrar mayor volumen que el que dice eh, el aforo, ¿no es cierto? Esto se llama aforo. En cambio, si hace más frío, si la temperatura está por debajo, se contrae el vidrio y ahora disminuye la capacidad. Es decir, que están calibrados a esta temperatura, ¿no? Muy bien. Supongamos que en el primero de los matraces ponemos acá en el fondo 10 gramos de sal. 10 gramos de sal. Y en el segundo ponemos 10 gramos de sal. ¿Sí? Aquí está el aforo de la rayita que marca, ¿no es cierto?, la capacidad del matraz. Y ponemos en el primero 1000 centímetros cúbicos de agua. Y en el segundo ponemos agua hasta 1000 centímetros cúbicos. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos? De momento no, profe. Miren lo que puede hacer en nuestro idioma, ¿no? Sería que serían distintas, profe, porque el otro lo ponemos hasta 1000 y en uno agregamos 1000. Y Ajá. en uno ocuparía más espacio, ya que no, no haríamos hasta llegar a los 1000. Tendría Uno ya 1000 más. tendría, Hay que contar el volumen de la sal también. Lo que llegamos a. Exactamente, ahí está el problema. Porque cuando yo agregue los 1000 centímetros cúbicos del agua, a este volumen hay que sumarle el volumen que ocupa la sal. Porque la sal no es que no ocupe volumen. Entonces, el menisco va a estar por arriba del aforo. Y este espacio que está por arriba del aforo, hasta donde termina la solución, es el volumen que originalmente ocupaba la sal. En cambio acá, el menisco va a estar exactamente en los 1000, porque yo le agregué agua hasta llegar a los 1000. En esos 1000 está contenido el agua, que no sé exactamente qué volumen es, y está contenida la sal también. Yo sé que son 1000 centímetros cúbicos de solución. No los tengo discriminado ahora cuánto es el volumen de agua y cuánto el volumen de la sal. ¿Entiende la diferencia? sí, profe. Perfecto. Uno tendría 1010 y en el otro tendría 1000. Uno va a tener 1000 seguro y el otro 1000 y algo más, que es el volumen que ocupa la sal. Claro, claro. ¿Sí? No sé si 1010, no va a ser 10, porque los 10 gramos de sal no ocupan 10 centímetros cúbicos. ¿Sí? Va a ser un poco más. Eso lo va a decir la densidad. Bueno, en este caso, nosotros hemos definido, vamos a definir a la concentración como la cantidad de soluto, 10 gramos de sal, en cantidad de solvente por cada 1000 centímetros cúbicos de solvente. Sería este el caso. 10 gramos de sal por cada 1000 centímetros cúbicos de solvente. En cambio, en este otro caso, en el segundo, lo vamos a definir de la otra manera, porque serán 10 gramos de sal respecto de 1000 centímetros cúbicos de solución. ¿Puede bajar la cámara, profe? Sí. Entonces, en el primer caso, el denominador está dado en partes de solvente, mientras que en el segundo caso ya está dado en partes de solución. Es una parte respecto de la otra o una parte respecto del todo, del conjunto de la solución. Profe, Sí. al solvente o a la, bueno, ahora también la solución, siempre le expresamos en centímetros cúbicos, litros, o sea, en volumen. Sí, sí, pero también se la puede dar en masa. Ya vamos a ver cuáles son las unidades que usamos, Joaquín. Ya vamos a pasar a eso. ¿Sí? Bien, profe.
Lo interesante acá es que de esta manera yo puedo diferenciar a las soluciones, a estas dos soluciones, la cantidad relativa de soluto que hay en cada una de ellas. Porque no tienen la misma concentración, son diferentes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Fíjense que acá hay un mayor volumen de solución que acá, pero ambas tienen la misma cantidad de solvente. En proporción, esta solución tiene mayor cantidad de soluto respecto de solvente que esta. Porque acá hemos tenido que poner menos solvente para alcanzar los 1000. Acá hemos puesto 1000 exactos. ¿Sí? Existen palabras en el idioma castellano que me permiten diferenciar estas dos soluciones. Y esas palabras son solución diluida, solución concentrada. Decimos que una solución es diluida cuando respecto de otra tiene menor cantidad de soluto en solución. Mientras que la palabra concentrada la vamos a usar para que respecto de otra tiene mayor cantidad de soluto en solución. Por eso, comparadas estas dos, yo digo, esta solución está concentrada, la segunda está concentrada y esta solución está más diluida. ¿Sí? ¿Puedes repetir de vuelta la diferenciación, profe? Por favor. ¿Puedes repetir de vuelta la diferenciación, por favor? Sí, Carlos. Cuando nosotros tenemos una solución que tiene mayor cantidad de soluto que otra, la misma cantidad de solvente, estamos diciendo que esa solución está concentrada respecto de la otra. Obviamente la otra estará diluida respecto de la primera. ¿Sí? Las palabras concentrada o diluida hacen referencia a la cantidad de soluto que hay para la misma cantidad de solvente. Cuanto mayor sea la cantidad de soluto, mayor es la concentración que tiene, más concentrada se encuentra. Fíjense que esas palabras no son exclusivamente propias de la química, las usamos en forma corriente. Si ustedes van al almacén y compran una botella de jugo para diluir, dice, en el rótulo dice 1 litro sirve para preparar 5 litros de jugo. Es decir, el jugo ese, el que compraron, está concentrado. Y cuando llegan a la casa para poderlo tomar y que no le salga saliva de acá detrás de la oreja, porque es extremadamente dulce, azúcar puro, entonces lo que hacemos es diluirla, agregarle solvente, agregarle agua para diluirla y poderla utilizar. ¿Sí? Y la diluimos. Por eso hablamos de soluciones diluidas cuando le agregamos más solvente, o concentradas cuando tiene poco solvente. ¿Entendieron esas dos palabritas? Otra palabrita que usamos también y que ya creo que Joaquín ha hecho referencia hace rato, es la palabra saturado. ¿Sí? Cuando hablábamos de la saturación, la presión de vapor, presión de saturación. Bueno, en las soluciones, cuando nosotros decimos que una solución está saturada, es porque ya no puede admitir mayor cantidad de soluto en esa solución. Imagínense ustedes tener un vaso con agua y le agregamos una cucharada de sal, mezclamos y toda la sal se disuelve en el agua. Echamos otra cucharada y movemos, se disuelve todo. Pero si seguimos agregando sal, va a llegar un momento en que, por más que nos pasemos el día entero moviendo la cucharita, ¿sí?, dentro de ese vaso con agua, la sal se va a diluir. No se va a diluir. ¿A qué se debe? A que ya la cantidad de sal agregada ha utilizado a todo el solvente disponible para solvatar al solvente. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos sólidos y cómo se producía la salida de ese sólido a la solución? ¿Sí? El agua tomaba cada una de las moléculas, las rodeaba y las ponía en solución, por eso adoptan el estado líquido. Y de esa manera, cuando ya toda el agua que dispongo
ha solvatado a las moléculas del solvente del soluto agregado, y no tengo mayor cantidad de solvente para seguir solvatando el soluto, ese soluto excedente no va a poder ingresar a la solución y precipitará inmediatamente. Ya no tengo una solución, sino que tengo un sistema heterogéneo. Sólido en el fondo, solución saturada por arriba. ¿Entiende ese? Entonces, Lo mismo pasa con el azúcar, profe. sí, señor. Sí, señor. Hay una cantidad máxima de azúcar que puedo disolver. Esa cantidad máxima de soluto que puedo disolver en un solvente determinado, que depende del soluto y depende del solvente, a una temperatura determinada, porque la solubilidad depende de la temperatura, es lo que nosotros llamamos justamente solubilidad, ¿no? Solubilidad. Entonces, la solubilidad no es otra cosa que la cantidad de soluto, un soluto en particular, que puede disolverse en un solvente en particular, porque también va a haber solubilidad para cada solvente, a una temperatura determinada. De esta manera, ustedes van a encontrar en los libros lo que llamamos curvas de solubilidad para cada soluto en cada solvente. ¿Sí? Normalmente en los libros van a encontrar la solubilidad de solutos en el agua, es decir, el solvente lo que tomamos es agua, a una temperatura determinada, ¿sí? Un valor, pero si nosotros variamos la temperatura, aparecen curvas de solubilidad. Por ejemplo, a mayor temperatura podemos aumentar la solubilidad del sulfato de cobre. Si nosotros quisiéramos disolver sulfato de cobre en el agua, sería más fácil disolverlo, se disuelve más rápido si aumentamos la temperatura porque aumenta la solubilidad. En cambio, si nosotros Profe, quisiéramos... Sí. de hecho, la profe de práctica, cuando hicimos ese experimento con sulfato cúprico, calentó un poco el agua para que se disuelva un poco más rápido. Exactamente, ahí lo han visto prácticamente. Aumentó la temperatura, entonces fue la disolución más rápida. En cambio, si nosotros quisiéramos disolver dióxido de carbono en el agua, a ver, ¿dónde hacemos eso? ¿Para qué disolvemos dióxido de carbono en agua? Agua carbonatada. Perfecto, ¿y cómo se llama el agua carbonatada? ¿Cómo la consumimos? Soda. 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 Sí. Y si quisiéramos tener una fábrica de soda, ni se les ocurra calentar el agua para disolver el dióxido de carbono. Al contrario, hay que enfriar el agua. Cuanto más fría está el agua, mayor es la cantidad de dióxido de carbono que se disuelve. Por eso la soda a temperatura ambiental natural no sabe tan bien, por así decirlo. Pierde Cuando muchísimo nosotros, agua. cuando nosotros tenemos un sifón, una botella de soda, y la ponemos en la heladera, al abrirla se elimina poca cantidad de dióxido de carbono. En cambio, si está caliente, cuando la abrimos es una explosión, ¿cierto? Nos moja todo. ¿Por qué? Porque se libera rápidamente, lo que disminuye la solubilidad de ese dióxido de carbono en el agua. Cuanto ¿Profe? más fría está, mejor. Y cuando abramos una botella de soda, nos aseguremos de que esté fría para que conserve la cantidad de gas en el interior. Sí, Sebastián. Sí, eso iba a decir justamente, me estaba confundiendo porque yo lo sentía al revés, o sea, como que cuando estaba fría, o sea, cuando estaba caliente era como agua pura, digamos, agua sin el característica. Sí, cuando está caliente, queda sin gas porque se le va el gas. Al tener menor solubilidad, el gas se escapa, el exceso. Así como cuando nosotros saturamos de sal el agua, la sal agregada se va al fondo, no se incluye. Acá es al revés, el gas, el dióxido de carbono, se elimina de la botella de agua cuando yo la abro y está caliente. Por eso cuando abramos una botella de soda, nos aseguremos de que esté fría, porque así se va a conservar mayor cantidad de tiempo el dióxido de carbono disuelto en el agua. Si yo la abro cuando está caliente, se me va a ir el gas rápidamente. ¿Se entiende eso? Y Sí, cuando pero se calienta la soda del sifón no sale,
por más que apriete el gatillo no sale, tienes que agitar la botella, o sea, el sifón. Bueno, por eso depende de la, sí, de la cantidad de gas que hayan puesto originalmente en el sifón. Cuando el sifón está caliente, lo que pasa es que el dióxido de carbono pasa al estado gaseoso y como el sistema no es perfecto, siempre hay pérdidas, el dióxido de carbono empieza a salir por la parte de arriba del sifón, se pierde por ahí, y la soda queda sin gas. Por eso siempre hay que asegurarse que la soda esté fría para que conserve mayor tiempo la cantidad de gas disuelto. Cuando yo sacudo el sifón, lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la parte gaseosa para que haga presión y empuje el líquido y pueda salir. Bien, entonces, de nuevo, solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puedo disolver en un determinado solvente a una temperatura determinada. Cuando nosotros variamos la temperatura, aparecen lo que llamamos curvas de solubilidad, ¿sí? Que se hacen de la cantidad de soluto en función de la temperatura, esas gráficas. Y ahí vemos que de algunos solutos, para el mismo solvente, podemos acelerar la solubilidad aumentando la temperatura y otras disminuyéndola. Cada sustancia tiene su propia curva de solubilidad. Muy bien. Hasta el momento hemos agregado acá muchísimas palabras nuevas. Algunas que ya las conocemos porque las usamos en nuestro idioma corriente, en nuestro hablar corriente, pero las utilizamos acá en la ciencia. Y otras que hemos ido agregando para que nos podamos entender cuando empecemos a definir lo que son las unidades de concentración. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la presión era una de las variables que mayor cantidad de unidades de medida tenía? El bar, el milímetro de mercurio, la atmósfera, pascal. Hemos hablado de muchísimas unidades, las unidades sexagesimales, las unidades de pulgada, libras por pulgadas cuadradas, que son ya del otro hemisferio. Nosotros no los usamos, nosotros usamos el sistema sexagesimal, ellos todavía no quieren cambiarlo, ¿no? Pero hay muchísimas unidades para medir la presión. Bueno, con la concentración pasa lo mismo. Hay muchas unidades de concentración. Y no es que la hayamos inventado de pura gana, como en la física, porque con una sola nos alcanzaría. Acá no. Acá necesitamos definir distintas unidades de concentración, especialmente las unidades químicas, porque cada tipo de problema químico va a tener la necesidad de usar una determinada unidad de concentración. Lo que vamos a hacer nosotros en la próxima clase, la semana que viene, es definir las unidades de concentración, ¿sí? Para las soluciones. En la teoría solamente vamos a hacer eso, vamos a definir la unidad de concentración, vamos a dar alguna aplicación práctica. Después en las clases prácticas ustedes van a tener la oportunidad de hacer ejercicios para usar las distintas unidades de concentración. Y a medida que vamos desarrollando las propiedades de las soluciones, vamos a ver que cada propiedad requiere de una unidad de concentración específica de estas que vamos a definir en la próxima clase. Bueno, no quiero empezar con la definición de las unidades porque ya se nos termina la clase de hoy, así que vamos a empezar directamente la semana que viene. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de lo que hemos visto? Ninguna por mi parte, profe. Profe, no sé si puedes repetir la definición de solubilidad. Solubilidad, ¿sí? Es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un solvente en particular a una determinada temperatura.
Y otra pregunta, cuando nosotros hablamos sobre solución y disolución, ¿es lo mismo? Sí, sí. Disolución hace la referencia a que disolvemos una sustancia en un solvente, ¿sí? Y logramos una solución. ¿Sí? La disolución sería el fenómeno por el cual formamos la solución. Pero lo usamos como sinónimos prácticamente. A la solución la llamamos también disolución. Perfecto, No, profe, gracias. no vamos a tener inconvenientes idiomáticos ahí. Hay un chiste respecto de esto, ¿sí? No sé si lo han sentido, por ahí un chiste medio negro, que decía si disolvemos una sal en agua hirviendo, tendríamos una disolución. Y si disolvemos a todos los políticos en agua hirviendo, sería una solución. Está bueno, está Ya lo bueno. entendí. Sí, Es muy sí, cierto, es muy cierto. Es humor negro, ¿no? Pero, sí, va. bueno, obviamente que da para mucho el idioma para hacer este tipo de juego de palabras. Fíjense ustedes que el parcial que suele costar más, porque la variación en los tipos de ejercicios que vamos a hacer es muy grande en soluciones. Si ustedes han creído que para estequiometría los problemas eran muy variados, en el caso de soluciones es mayor todavía. Entonces yo siempre suelo hacer el mal chiste, porque no me lo aceptan mucho los alumnos, es que el mayor de los problemas para el tema de soluciones es encontrar las soluciones de los problemas. ¿Sí? ¿Entendió, no es cierto? Sí, bro. sí, bro. El problema de los ejercicios de soluciones es encontrar la solución a esos problemas. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a ver en la próxima clase, el próximo martes. Espero que se acaben los feriados y que no haya inconvenientes, así no perdemos más tiempo. Ya mañana no tengo la clase con civil y electrónica, así que ya vamos a ver cómo la recupero. Profe, Sí. no va a durar mucho el tema de los feriados porque el 17 es el día del San Martín, digamos. ¿Qué día cae? No me acuerdo. Martes. A ver, ¿martes? Sí. Bueno, ahí me voy a equilibrar con civil y electrónica, Dios mío. Y ese no se lo cambia, el 17. Creo que pasa para el lunes. Sí, Bueno. creo que pasa para el lunes, creo. Bueno, entonces ahí vamos a solucionar el problema. Bueno, chicos, La grabación. sí, vamos a